Medellín antes no era limpia, ni Medellín ni ninguna ciudad del mundo en realidad. Hace unos días, navegando por las turbias mareas de la internet, me encontré con una publicación que me llamó mucho la atención, especialmente porque soy una apasionada, o sea, soy muy curiosa con todo este tipo de temas, con las imágenes antiguas y sobre todo con las fotos viejas, llamémoslo así, que registran historia de la ciudad en donde vivo, que pues es Medellín. Me llama mucho la atención, también soy muy curiosa, me llama mucho la historia. Entonces sí, empecemos. Primero, como para aclarar, me encantaría que las personas cuando comparten como este tipo de contenido, este tipo de fotografías antiguas, pues la referenciaran para nosotros al menos tener como un contexto histórico de lugar, de año en el que fue tomada la fotografía como tal. En base a eso darse una idea de un montón de cosas que pues vamos a intuir a lo largo de este video. Me encantaría, pero bueno, tristemente la persona no lo compartió como con referencia. Está bien, podemos más o menos igual ahí como sacar información al respecto. Puede ser que en alguna otra parte de la internet esta fotografía sí se encuentre referenciada. Yo no he hecho como la tarea juiciosa de investigar muy bien si está en otra parte donde sí me den, digamos, como una información un poquito más exacta, no. Pero no importa, vamos a trabajar con lo que tenemos. Empecemos por la imagen. La imagen se las voy a poner aquí a un ladito y en la imagen podemos intuir las siguientes cosas. Pues claramente es una imagen que está a blanco y negro, entonces no da como una información muy profunda, más allá de lo que nos da, digamos, el contraste del blanco y el negro. Por la ubicación o la perspectiva desde donde está tomada la imagen, yo creo que pudiéramos intuir que está tomada desde la calle Junín. Pues claramente en la imagen sale en primer plano como todo el café La Bastilla, que si no estoy mal es un café que fue muy importante, bueno, es una marca de café que hoy por hoy todavía existe en Colombia, aunque creo que no tiene ya como sede física como la conocemos ahí, muchísimo menos en la ubicación desde donde está tomada pues esta foto. Y detrás hay un elemento muy importante que se alcanza a ver, que es el Teatro Junín, porque nos da ese rango de fecha que más o menos necesitamos como para intuir el año en el que posiblemente fue tomada la fotografía, y también nos ayuda como a geolocalizarnos, ¿cierto? Entonces por eso es que les digo que más o menos desde esa perspectiva en la que está tomada, puede ser que ha sido tomada en la calle Junín, como con vista hacia la playa, que se logra ver el Teatro Junín, que tiene un rango de tiempo, digamos, de existencia que data más o menos de 1924 a 1967, y esto es muy importante porque nos da como esa franja de tiempo de 43 años, creo, 42, 40 y pico de años, no estoy muy segura, la matemática me falla. Para los curiosos, el Teatro Junín se hizo como en esta época y se destruyó, pues, o se tumbó para construir lo que hoy en día nosotros conocemos como el edificio Coltejer. Es una estructura arquitectónica que es incluso hito de la ciudad, y cuando menciono hito me refiero a que es un elemento que pues si tú la ves en cualquier postal o fotografías en donde aparezca el edificio Coltejer, de inmediatamente tú lo relacionas con que es Medellín. Así como ese tipo de estructuras es muy, digamos, famosas, y de hecho Medellín en ese entonces se acogió como a esa dinámica de las grandes ciudades que tienen estructuras que les hacen un hito, como en París es la Torre Eiffel, así como en Roma es el Coliseo Romano, así como en Egipto son las pirámides de Giza, etc. La estructura hito de Medellín es el edificio Coltejer, y es muy fácil de reconocer desde cualquier punto de la ciudad, y en cualquier postal tú ves el edificio Coltejer y de una dices Medellín. Adentrémonos un poco más a la imagen, ya teniendo un poquito de contexto de más o menos en dónde pudo haber sido tomada y el rango de tiempo también en el que pudo haber sido tomada, en la frase que utiliza la persona que publicó igual la fotografía, y dice: Medellín antes era limpia, los hombres vestían como galanes ingleses. Vámonos a la primera parte de la frase que menciona: Medellín antes era limpia. Y esta afirmación me llama mucho la atención. Medellín antes no era limpia, ni Medellín ni ninguna ciudad del mundo en realidad, porque, a ver, hoy por hoy la sociedad es lo más limpia o higiénica que ha llegado a ser durante toda la historia de la humanidad, o durante toda su existencia. Recordemos que hace apenas 4 o 5 años, en la época de la pandemia, incluso todos estos estándares de higiene, de asepsia, de esterilización, de desinfección en nuestro contexto y en nuestro día a día cambiaron radicalmente, y esto es muy importante porque antes de eso nosotros no teníamos todos esos protocolos de bioseguridad que pues hoy por hoy ya conocemos y los tenemos a la mano. Entonces, ¿qué nos espera a irnos hace casi 100 años atrás? Claramente las condiciones eran incluso peores
peores a como las conocemos hoy en día. Pero vamos a igual adentrarnos un poquito más en el tema para las personas que son curiosas como yo y adentrarnos como en todo lo que tiene que ver con esta información como tal. Vámonos, digamos, otra vez primeramente como a la imagen, a lo gráfico. Lo más seguro es que la Medellín desde entonces ni siquiera tenía las calles pavimentadas. Es que es muy puntual dejar en claro que las ciudades no eran como nosotros las conocemos hoy en día. Esta imagen puede tener casi 100 años o los 100 años por lo menos. Lo más seguro es que en ese momento las calles eran simplemente de barro o de trocha, como lo conocemos nosotros pues como en nuestra jerga. Entonces estos galanes ingleses o paisas o antioqueños que ustedes veían por las calles se ven muy pulcros, sí, pero seguramente tenían sus trajes, así como las mujeres tenían sus largos vestidos untados de barro, pues porque era lo que ocurría al caminar por las calles de Medellín. Eso era lo normal. De hecho, hay una práctica que es muy interesante que ocurría hasta hace muy poco, y pues con muy poco me refiero que ya son varias décadas atrás. Las mujeres que ayudaban o que les colaboraban a las grandes familias de aquella época lavaban estas vestimentas y prendas en el río Medellín o incluso las quebradas de la ciudad, pues que finalmente desembocan en el río. Se llamaban ellas tienen un nombre, ¿sí? Las lavanderas, creo. Lo tengo en un libro. Les voy a dejar el término correcto acá porque no quiero pues como desinformar. Esa es una práctica que incluso hasta hace muy poco hay fotografías a color, tengan eso en cuenta, de este tipo de prácticas. Entonces posiblemente se ven aparentemente muy limpios, pero en realidad no lo estaban. Las calles con toda seguridad que estaban llenas de barro, pues la composición como tal era barro y por ende pues los trajes de estos grandes personajes ingleses también estaban untados de barro. En ese mismo sentido, igual vámonos un poquito a la historia y teniendo en el mindset presente el rango de tiempo del que estamos hablando. Es una época de la historia en donde cabe resaltar y recalcar que nosotros venimos de una sociedad que no tenía, o que más bien tenía la percepción de que bañarse era malo y producía enfermedades. Nosotros venimos, claramente estoy hablando muchos años más atrás, por allá en la Edad Media. De hecho se popularizó como esta creencia de que el bañarse generaba enfermedades y por ende la muerte, porque la sociedad en ese entonces creía que al bañarse se abrían los poros y a través de los poros y el agua contaminada ingresaban enfermedades. La civilización como tal dejó de bañarse por mucho tiempo. Pero remontándonos un poquito más atrás, incluso en la época de la sociedad griega y los romanos, existían unas grandes estructuras que se llamaban balnearios, digámoslo así, que eran como una especie de piscinas. El acto de bañarse, de hecho, era un acto social, un acto que simplemente se hacía en conjunto. Habían varios tipos de balnearios, unos de agua caliente, otros de agua tibia y otros de agua fría, en donde las personas llegaban allí a simplemente asearse y lavarse el cuerpo. Estas prácticas se dejaron de hacer porque efectivamente había todo un tema ahí como con el tema del agua. Digamos que lo que tuvo que ver principalmente como para que esta práctica desapareciera fueron dos factores: uno, la medicina, y dos, la religión. Entonces resulta que llega un punto en donde pues claramente al hacer uso de un agua que está en contacto directo con tantas personas, pues al final del día se volvía como un foco de infecciones. Y un poquito sí, las personas empezaron a asociar de que el bañarse los enfermaba, y pues sí, pero era porque lo hacían de manera conjunta. Y asimismo la religión también tiene un punto importante ahí que ver en ese cambio como histórico en cuanto a esas dinámicas sociales, y es que la religión empezó a repartir como esta idea de que el bañarse era un acto que no debía hacerse de manera pues pública, sino que debía de ser más bien como una práctica privada, individual y aislada, porque se creía que hacerlo en común, que otras personas te vieran, era un acto muy íntimo y que por ende era un pecado. Entonces por mucho tiempo en la Edad Media las personas lo que hicieron fue simplemente dejar de bañarse. Hubieron varios personajes en la historia de la humanidad que literalmente se llegaron a bañar solo una vez en su vida. Claramente es unos extremos bastante complicados, pero bueno, eso era lo que se creía en aquella época. Resulta que con el avance de la medicina, entonces la sociedad empieza a darse cuenta de que en realidad sí era necesario bañarse, y bañarse con cierta regularidad. El hecho de no bañarse igual estaba generando enfermedades e infecciones, entonces la solución no solucionó nada. Se empieza otra vez como digamos a popularizar todo el tema del baño, del aseo y la higiene personal.
Antes de eso no existía. Incluso recordemos que países como por ejemplo Francia fueron uno de los grandes pioneros en todo lo que tiene que ver con la perfumería, y estos hombres galanes que nosotros veíamos vestidos en aquella época con sus grandes sombreros o con las mujeres con estas grandes pelucas, esos vestidos pomposos y hermosos, en realidad lo que trataban de hacer era ocultar todo ese olor, o más bien hedor corporal, a través de todas estas telas y trajes. Pero bueno, digamos que con el avance en la medicina, en donde logran determinar que en realidad sí era necesario el baño y que había que bañarse de manera más frecuente, lo que hicieron fue como digamos avanzar un poquito entonces como en todo este tema de la higiene y la asepsia. De hecho, era tan marcado el tema de la poca higiene en aquellos entonces, en el checklist de los espacios de una casa ni siquiera estaba el cuarto de baño, así como la cocina, el salón, el patio, las habitaciones y demás. El cuarto de baño ni siquiera existía. Incluso tenían como separado como en todo ese mindset el tema de lo que tiene que ver como con la higiene, como con la limpieza corporal, y el desecho, sí, como el desecho de todas estas disposiciones fisiológicas pues o biológicas del cuerpo humano como tal. La tenían completamente aislada, o sea, como que todavía no tenían asociado de que esas dos prácticas podían reunirse en una sola habitación de la vivienda. De hecho, pues ni siquiera la tenían incorporado ninguno de los dos en la vivienda. Antes en las casas, repito, no había cuarto de baño. Lo que sí había era unos elementos que tenían el nombre de aguamanil, se los voy a dejar por acá, en donde habían como una especie de tazas como en unas porcelanas, en donde tenían reunido como agua que les servía para limpiarse, no sé, las manos, la cara y otras partes del cuerpo como tal, pero no había como todo ese ritual de ingresar a una ducha y hacerse pues como un aseo general del baño pues completo, sino que eran como estos elementos. Esto es como lo anterior a un lavamanos. Simplemente habían estos elementos en distintas partes de la casa. Era un elemento móvil que pues un día pudiera estar en una habitación, otro día pudiera estar en el patio, otro día pudiera estar a la entrada y así sucesivamente. Y el tema de los desechos, de hecho, los manejaban de una manera bastante cuestionable, y era que muchas personas van a recordar este tipo de elementos como la bacenilla, que es un elemento bastante paisa, pero sí era un elemento que se usaba para hacer las disposiciones fisiológicas en ella, y más tarde lo que hacían con estas disposiciones eran simplemente tirarlas a la calle, por la ventana a la calle. Así era como funcionaba en ese entonces, digamos, como todos estos rituales del aseo y la higiene personal. ¿Por qué? Porque en su momento, pues digamos que no, si bien sí existía una patente sobre lo que nosotros hoy conocemos como el sanitario, era un elemento que estaba, digamos, más asociado a la clase burguesa y no como para todo el pueblo en común o en general. Y no solo eso, sino que las ciudades no contaban con el sistema de alcantarillado para poder esas disposiciones llevársela hasta otros puntos. De hecho, cuando les menciono como que todas estas disposiciones fisiológicas eran tiradas a la calle, lo que hacían o cómo funcionaba en ese entonces la calle era que tenían una condición estructural especial pues para favorecer, digamos, estas prácticas. Entonces, ¿cómo funcionaba? Las calles en ese entonces tenían tenían más o menos como esta forma, como una especie de pendientes que terminaban en el centro como en un canal, y lo que hacía era a través de estas pendientes tiraban las disposiciones hacia la calle. Estas pendientes reunían todos estos elementos al canal, y este canal más tarde se lo llevaría casi siempre al cuerpo de agua más cercano, que posiblemente era una quebrada, y finalmente esta quebrada lo llevaría pues a un río, en nuestro caso el río Medellín. Por eso incluso hoy por hoy el río Medellín tiene tantos problemas en todo lo que tiene que ver con la contaminación del agua, porque por muchos años el río Medellín fue la cloaca de Medellín. Entonces es un tema pues como complicado, pero así era como funcionaba en aquella época. Incluso en base a todos estos ejercicios y prácticas que se hacían en su momento, pues la ciudad sacó como ciertos planteamientos, ordenamientos como para poder, digamos, ir como avanzando y mitigando diferentes cosas. Pusieron, digamos, como incluso una norma en ese entonces urbanística, en donde al momento de construir entre edificaciones con los paramentos, la calle debía de tener un ancho mínimo, digamos, entre edificio y edificio, que funcionara para que, mejor dicho, favoreciera el ingreso del paso de la luz directa hasta la calle como tal. ¿Esto con qué fin? De evaporar todos estos elementos, repito, fisiológicos que eran tirados a la calle, y así evitar la proliferación de diferentes enfermedades e infecciones, porque claramente si dejaban un espacio, digamos, más reducido, en donde esta edificación con esta lo que hacían era generar sombra y no permitir el ingreso del sol directo, pues se creaba un ambiente húmedo
como apto para, se volvía mejor dicho como un foco de enfermedades e infecciones. A finales del siglo XIX se empieza como a popularizar estos elementos sanitarios que son, les repito, ya la patente de esto existía incluso 2 siglos atrás, pero las ciudades no estaban preparadas como para, digamos, hacer que todo este sistema funcionara. Entonces fue sino 2 siglos después, a finales del siglo XIX, que más o menos es como 1880, 1870, en donde en realidad se empieza como a comercializar de alguna forma estos elementos sanitarios y se empiezan a incluir dentro de las viviendas. La cuestión es que era un elemento que era de difícil acceso y que solamente tenían acceso pues la clase burguesa. La clase, digamos, del pueblo, la clase media no tenía acceso a este tipo de elementos. Fue hasta ya muy entrado el siglo XX como tal, después de la Primera Guerra Mundial, o sea, todo el tema de la posguerra. Recordemos que la Primera Guerra Mundial fue más o menos en 1914, algo así, y la Segunda Guerra Mundial termina en 1945. Con todo este tema de la posguerra es que gracias a la industrialización se logra hacer como toda esta producción en masa de este tipo de elementos de porcelanas sanitarias y finalmente pues se vuelve un elemento de fácil acceso para las distintas, digamos, familias, pero antes de eso no existía. Entonces por eso les mencionaba que, teniendo como un poquito de contexto del año en el que fue tomada la fotografía, bueno, y también recordar que pues hoy por hoy digamos que no funciona tan así, pues por todo el tema de la globalización, la información llega en cuestión de segundos gracias a toda la tecnología del internet, pero para aquella época pues todos estos avances que les estoy contando pues pasaban en otras partes del mundo, por ejemplo como en Europa o Estados Unidos, y eso tardaría un par de años más en llegar a nuestro contexto. Entonces sí, sobre que Medellín antes era limpia, la verdad es que no. Ni Medellín ni ninguna ciudad en el mundo por aquella época era limpia. De hecho, hoy por hoy, repito, las ciudades son lo más limpias que han llegado a ser en la historia de la humanidad. Entonces nada, pues tener eso en cuenta y hacerles la invitación de que cuando vayamos a compartir este tipo de imágenes, ojalá las logremos referenciar, investigar un poquito como sobre toda esta información para poder que personas curiosas o simplemente el público en general pues tenga, digamos, como un poquito de contexto del lugar y la fecha en la que fue tomada la fotografía. Y pues nada, vamos a seguir conversando sobre este y muchísimos más temas en próximos videos, así que nos vemos para la próxima. Chao.